con esto ya entramos a la parte final del capítulo. Todo lo anterior fue para fluidos estáticos, es decir, fluidos que no se mueven. Pero ¿qué pasa cuando el fluido está en movimiento? Bueno, es lo que vamos a estudiar. Pero bueno, debido a que no tenemos todas las herramientas matemáticas, vamos primero a comenzar con un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Es un fluido no compresible. Bueno, el agua, por ejemplo, líquidos generalmente se comportan como no compresibles, porque claramente los gases sí son compresibles. Ojo, el flujo es estacionario. Es decir, si yo me imagino un fluido y yo me imagino que este es el flujo, en cada punto del fluido la velocidad es la misma. Así nos referimos con flujo estacionario. Flujo irrotacional, es decir, no rota. No vamos a considerar la rotación para un fluido ideal. Y no viscoso, es decir, no hay rozamiento. Pues, ejemplo de fluidos que se comportan aproximadamente a este fluido ideal, el agua. Entonces, vean, para los casos turbulentos, los casos con viscosidad, este modelo no sirve. Hay que hacerlo un poquito más complejo. Entonces, es muy común que siempre en física o en ciencia comencemos con un modelo ideal y luego lo vamos haciendo más complejo. Entonces, esas son las propiedades de un fluido ideal. No compresible, o sea, solo líquidos. Un flujo estacionario, es decir, no turbulento. No viscoso, es decir, no hay fricción. Y es irrotacional. Entonces, con base a este fluido hipotético, vamos a introducir dos ecuaciones importantes. La ecuación de continuidad y la ecuación de dinámica. Entonces, vamos a hablar de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es la razón, de hecho, por la cual cuando ustedes ponen el dedo en la manguera, el chorro sale mucho más disparado. ¿Por qué razón? La ecuación de continuidad te dice que el flujo, eso es el flujo, es igual al área transversal donde pasa el fluido por la velocidad y es constante. Es decir, Q inicial tiene que ser igual a Q final. Entonces, por ejemplo, vean que si yo pongo el dedo en la manguera, vean que yo estoy reduciendo el área. Pero el flujo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el fluido? Aumenta su velocidad y por eso aumenta la celeridad o rapidez o velocidad. Y por eso sale disparado a una mayor distancia. Esa es la razón física. Entonces, flujo inicial tiene que ser igual al flujo final. O sea, el área inicial por la velocidad inicial tiene que ser igual al área final por la velocidad final. Entonces vean que es una regla de 3. Entonces vean que si el área final disminuyó, yo mando el área más pequeñita a dividir, entonces claramente la velocidad final se hizo más grande y por ende, experimentalmente uno obtiene que el flujo llega a una mayor distancia.